Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos algunas de las desapariciones más inusuales que han ocurrido en la Tierra hoy. Profundizamos en los misterios que rodean a los casos donde los individuos desaparecieron en circunstancias desconcertantes, dejando a los investigadores y seres queridos buscando respuestas. Nuestra primera historia nos lleva al corazón del Triángulo de las Bermudas, un área notoria por desapariciones inexplicables. En 1945, el vuelo 19, un grupo de 5 torpederos Avenger de la Marina de los Estados Unidos, desapareció sin dejar rastro durante una misión de entrenamiento de rutina. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, nunca se encontraron restos ni supervivientes. El incidente sigue siendo objeto de intensas especulaciones, con teorías que van desde la abducción extraterrestre hasta anomalías de navegación dentro del Triángulo. A continuación, dirigimos nuestra atención al caso del Mare Celeste, un barco mercante descubierto a la deriva en el Océano Atlántico en 1872. La tripulación del Mare Celeste no se encontraba por ningún lado, y la carga y los suministros del barco estaban intactos. Hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguna explicación lógica para la repentina desaparición de la tripulación. Algunas teorías sugieren piratería, motín, o incluso una criatura marina gigante. De todos modos, la historia del Mare Celeste sigue cautivando la imaginación de marineros y aventureros por igual. Avanzando en el tiempo, nos encontramos con el caso de Frederick Valentich, un piloto australiano que desapareció mientras volaba sobre el estrecho de Bass en 1978. Valentich informó haber visto una nave no identificada con luces intermitentes antes de que cesara abruptamente toda comunicación. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, nunca se encontró ninguna señal de Valentich o su avión. Algunos creen que su desaparición se atribuye a un encuentro ovni, mientras que los escépticos sugieren que pudo haber sido un trágico accidente. La verdad sigue siendo difícil de alcanzar. Nuestra siguiente historia nos lleva al infame Triángulo de las Bermudas. Una vez más en 1948, el USS Cyclops, un carguero de la Marina de los EU, desapareció sin dejar rastro mientras se dirigía a Baltimore desde las Indias Occidentales. La desaparición del barco con sus 309 miembros de la tripulación provocó una avalancha de teorías, incluida la idea de un monstruo marino gigante o un poderoso vórtice submarino. Sin embargo, nunca se ha encontrado evidencia concreta que respalde estas afirmaciones. A medida que profundizamos en estos misterios, viajamos a uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra, el Triángulo del Diablo en Japón. Aquí, numerosas naves y aviones han desaparecido en circunstancias inusuales, lo que lleva a su oscura reputación. Uno de esos incidentes involucra el vuelo 1628, un avión de carga que encontró un objeto no identificado mientras sobrevolaba el Triángulo del Diablo en 1986. Los pilotos informaron que el objeto era enorme, eclipsando el tamaño de un avión comercial, antes de que desapareciera de la vista. El incidente sigue siendo un tema de acalorado debate. Algunos creen que fue un encuentro con seres extraterrestres, mientras que los escépticos lo atribuyen a ilusiones ópticas o fenómenos naturales mal identificados. La verdad detrás de este encuentro continúa eludiéndonos. Nuestra historia final nos lleva al desierto de Alaska, donde han ocurrido muchas desapariciones inexplicables. Un caso notorio involucra la desaparición de un político llamado Philip P. Oil en 1932. Oil emprendió un viaje de caza en solitario pero nunca regresó. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, nunca se encontró ningún rastro de Oil. Las teorías van desde ataques de animales hasta encuentros paranormales, lo que nos deja preguntarnos qué le sucedió realmente en el implacable desierto de Alaska. Estos son solo algunos ejemplos de las desapariciones más inusuales que han desconcertado a los investigadores y despertado la imaginación de personas en todo el mundo. Los misterios que rodean estos casos continúan, alimentando especulaciones interminables e inspirando innumerables teorías. A medida que exploramos lo desconocido, es importante recordar que mientras buscamos respuestas, es posible que algunos misterios nunca se resuelvan. El mundo está lleno de fenómenos inexplicables, recordándonos que todavía hay mucho que aún tenemos que entender.
Nuestra expedición al mundo de las desapariciones inusuales continúa con el desconcertante caso de la colonia de Roanoke en 1587. Un grupo de colonos ingleses establecieron la colonia de Roanoke en lo que hoy es Carolina del Norte. Sin embargo, cuando los barcos de reabastecimiento llegaron 3 años después, encontraron el asentamiento completamente desierto, sin que se encontraran señales de los colonos. La única pista que quedó atrás fue la palabra Croatoan tallada en un árbol hasta el día de hoy. El destino de la colonia de Roanoke sigue siendo un misterio inquietante, con teorías que van desde los ataques de los nativos americanos hasta los colonos que se asimilan con las tribus cercanas. Es posible que la verdad de lo que le sucedió a la gente de Roanoke nunca se descubra por completo. A medida que nos aventuramos más en el reino de los fenómenos inexplicables, tropezamos con la ciudad perdida de la Atlántida. Se dice que la ciudad legendaria, que se cree que fue una civilización próspera, desapareció bajo las olas del océano, dejando solo mitos y leyendas. Si bien muchas teorías especulan sobre la ubicación y existencia de la Atlántida, nunca se ha encontrado evidencia concreta que confirme su existencia. Algunos sugieren desastres naturales o avances tecnológicos que hicieron que la ciudad se sumergiera, mientras que otros creen que fue un cuento ficticio creado por filósofos antiguos. El atractivo de la Atlántida continúa cautivando la imaginación de exploradores e historiadores por igual. Volviendo nuestra atención a las profundidades de la selva amazónica, nos encontramos con el misterioso caso de Percy Fawcett. En 1925, el explorador británico se embarcó en una desafortunada expedición en busca de una mítica ciudad perdida a la que llamó Zeta Fawcett, y su equipo desaparecieron sin dejar rastro, dejando tras de sí un legado de preguntas sin respuesta. Numerosos intentos de localizar a Fawcett y descubrir la verdad de su desaparición se han hecho a lo largo de los años, y algunos afirman haber encontrado evidencia potencial. Sin embargo, el verdadero destino de Fawcett y la existencia de la ciudad perdida de Zeta continúan eludiéndonos, envueltos en el misterio de la selva tropical. Pisando el reino de lo sobrenatural, nos adentramos en el enigmático mundo del Triángulo de las Bermudas. Una vez más, en 1941, el USS Proteus, un submarino que transportaba a 59 tripulantes, desapareció sin dejar rastro mientras estaba en una misión de entrenamiento en el Triángulo. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, nunca se recuperaron restos. Las teorías abundan, incluidos encuentros con extraterrestres submarinos o portales ocultos dentro del Triángulo. El incidente se suma a la mística y el peligro asociado con el Triángulo de las Bermudas. Nuestra exploración de las desapariciones más inusuales nos lleva a los paisajes desolados del interior de Australia. En 1996, 3 turistas, Peter Falconio y Joan Lees, viajaban por una carretera remota cuando se encontraron con un hombre misterioso que disparó a Falconio y secuestró a Lees. Lees logró escapar y esconderse. Finalmente señaló a un camionero que pasaba en busca de ayuda. A pesar de las extensas investigaciones y búsquedas, el agresor nunca fue identificado, y el cuerpo de Falconio nunca fue encontrado. El caso sigue siendo un escalofriante recordatorio de los peligros que pueden acechar en regiones aisladas. Al aventurarnos en el ámbito de los misterios marítimos, nos encontramos con la inexplicable desaparición del SS Oran Medan. En 1947, se interceptaron señales de socorro del barco, que supuestamente transportaba un cargamento de azufre, alertando a los barcos cercanos sobre su terrible situación. Cuando los rescatistas llegaron al Oran Medan, encontraron a toda la tripulación muerta, sus cuerpos congelados. En expresiones de horror antes de que alguien pudiera investigar más a fondo, el barco misteriosamente se incendió y se hundió, llevándose consigo cualquier posibilidad de descubrir la verdad. El destino del Oran Medan y la causa de la desaparición de su tripulación continúan dejando perplejos a los expertos. Volviendo nuestra atención a las profundidades inexploradas del lago Ness en Escocia, nos encontramos con el enigma del monstruo del lago Ness. Durante décadas, los avistamientos y supuestas fotografías de una gran criatura acuática que habita el lago han tentado tanto a escépticos como a creyentes. Si bien los extensos estudios científicos no han logrado proporcionar evidencia concluyente de la existencia del monstruo, la leyenda y la intriga que rodean a Nessie persisten. Ya sea un remanente de una criatura prehistórica o un producto de la imaginación,
El misterio del monstruo del lago Ness continúa atrayendo a aventureros y entusiastas de los monstruos. Nuestro viaje al reino de las desapariciones más inusuales nos lleva al misterioso caso de Ambrose Bierce. El escritor y periodista estadounidense se embarcó en un viaje a México en 1913 para presenciar de primera mano la Revolución Mexicana. Sin embargo, después de enviar su carta final a un amigo en diciembre de ese año, Bierce desapareció en lo desconocido. A medida que nos acercamos a la conclusión de nuestra exploración, nos topamos con el escalofriante caso de los asesinatos de Hinterkaifeck en 1922. La familia Gruber, que vivía en una granja remota en Alemania, fue brutalmente asesinada. Sorprendentemente, el asesino permaneció en la granja durante varios días antes de cometer el acto atroz. A pesar de las extensas investigaciones, nunca se identificó a ningún sospechoso, y el motivo de los asesinatos sigue envuelto en un misterio. La naturaleza sin resolver de los asesinatos de Hinterkaifeck continúa dejando perplejos a criminólogos y detectives aficionados por igual, dejándonos preguntarnos quién podría haber cometido un crimen tan horrible. Nuestro viaje a través de algunas de las desapariciones más inusuales de la Tierra nos ha llevado a las profundidades del misterio y la intriga. Estas historias se erigen como recordatorios de la naturaleza enigmática de nuestro mundo, donde fenómenos inexplicables y casos sin resolver continúan cautivando nuestra imaginación.